hombre pudiera acudir a Dios sin necesidad de escuchar voz audible, sin necesidad de escuchar el profeta, sin necesidad de que los hombres abren por inspiración, sino que cada uno llegue, beba de la fuente de la palabra de vida y ellos puedan ser transformados y puedan ser sustanciados de que como si un hombre fuese a comer y ese sustento le va a servir para vivir ese día y el otro día tiene que hacer lo mismo porque cada día trae su propia necesidad. Entonces, ese fue, ahora no estamos diciendo que Dios haya aborrecido eso, sino que la idea era que Dios, el hombre, fuera progresando, así como progresaba en los tiempos antiguos, en el tiempo postmoderno que estamos viviendo, el hombre tenía que ir a las Sagradas Escrituras para Dios no seguir utilizando esos, podríamos decir que esos comodines, por decirlo así, usted perdóneme la expresión, pero de pronto es la frase más añadida para poder hablar con respecto a los tiempos antiguos. Esos comodines Dios los utilizó para que el hombre se fuera guiando por medio de estos hombres o por su propia palabra y después el hombre recurriera originalmente a lo que él iba a dejar plasmado. Un libro en el cual se escribiera inspiradamente todo lo que se originó desde que él creó al hombre hasta el tiempo en el cual estamos. Luego le agregó revelaciones a la Biblia, luego le agregó iluminación a la palabra y entonces la Sagrada Escritura, que es lo que conocemos hoy en día como la Santa Biblia, con 66 libros, tiene la ejecución de poder darle al hombre la revelación, la iluminación, la inspiración y la autoridad que ella tiene porque fue dada por el mismo Espíritu Santo. Entonces, eso podríamos decirlo nosotros que Hebreos 1.1 lo confirma, lo que nosotros hemos dicho, que Dios antes hablaba audiblemente, después habló por medio de los profetas y después habló por medio de las inspiraciones en los hombres y ahora en este tiempo ha hablado por medio de Cristo y Cristo es la palabra de Dios, porque ahí la palabra es logos. La palabra para descifrar a Cristo es logos y logos significa palabra, conocimiento. Ese conocimiento lo ofrece Cristo a través de las Sagradas Escrituras. Esa era la intención de Dios, que el hombre recurriera a la palabra y pudiera ser solidificado, pudiera ser centrado y fundamentado de tal manera que cuando el hombre fuera a la palabra, no tuviera necesidad de que el hombre hablara por medio de Dios, no tuviera necesidad de que el hombre fuera inspirado para hablar, ni tuviera necesidad de escuchar la voz audible de Dios, porque para eso Dios había dejado la palabra, y la palabra tuvo un curso de 1500 años, un proceso bastante duro. El diablo se opuso, podríamos decirlo que el diablo, a boca llena teníamos que decirlo, Satanás se opuso a que la palabra de Dios no tuviera cumplimiento, ni pudiera llegar a ser leída por multitudes de personas. Por eso hay muchas tradiciones, hay muchas, traducciones, hay muchos lenguajes, muchas cosas agregadas, que una copia sí, que una copia no, que una copia es ilegal, que una copia se perdió, que las otras se quemaron, que esto, que lo otro. Obviamente fueron pensamientos socialistas, pensamientos demoníacos en contra de las Sagradas Escrituras para que el hombre no se enterara quién fue Dios, porque el propósito de Dios era que la Biblia llegara a los seres humanos para que pudieran conocer bien a Dios. Porque una profecía es aceptada y es verdadera y es bien recibida. Pero no siempre en la profecía Dios le va a declarar todo el propósito que una persona necesita conocer, sino que Dios también iba a dejar la palabra para que el hombre conociera todo su proceder, todo su futuro, su pasado, su presente, todas las cosas de ahí en adelante, y el hombre pudiera entender
cómo es el propósito. Entonces Dios tendría que estar hablando constantemente, el hombre se acostumbraría a eso, y cuando el hombre se acostumbraría a eso, entonces sería algo que Dios no iba a permitir, en el sentido de que Dios no va a tener que estar hablándole a todo el mundo, aunque sí lo puede, porque no vamos a decir de que Dios no tenga ese poder, jamás lo estamos diciendo, pero sí realmente Dios no estaba para hablarle a cada ser humano, son más de 50.000 millones de personas a nivel mundial, a estar hablándole con respecto a su propósito, porque en su palabra decía que Dios iba a dar a conocer a su Hijo mediante las Sagradas Escrituras. Entonces, todo esto que hemos dicho, cuenta de que la palabra es, la Biblia es la palabra de Dios. Es como si él hablara en profecía, era como si él hablaba audiblemente y era como si él hablara inspiradamente. No hay necesidad de esas tres opciones anteriores, aunque con esto no estamos diciendo que no se puede hacer, sí se puede hacer, Dios tiene todo el poder, Dios tiene toda la demanda, Dios sabe cómo moverse, pero la intencionalidad de Dios era que el hombre le pudiera conocer un día mediante las Sagradas Escrituras para no estar recurriendo a métodos antiguos, porque Dios también es un Dios súper actualizado. Dios sabe la manera que estamos viviendo ahora, Dios sabe qué es lo que está pasando, Dios tiene el control de todas las cosas, pero no todos tienen el control de las cosas de Dios. Dios sabe qué es lo que está sucediendo, Dios sabe a quién le prometió cosas que después que esto pase las va a cumplir. Dios sabe quién tiene su fe verdaderamente puesta en él. Dios sabe quién está orando y quién no está orando en este tiempo. Dios sabe quién le está buscando. Dios sabe todas las cosas porque Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él es omnipotente. Él sabe todas las cosas, Él es soberano. Él hace como siempre le ha placido. Él no necesita consejo de ningún hombre. Él no necesita la opinión de ningún hombre. Él para hacer algo no necesita consultarle a nadie porque Dios es absoluto, auténtico y afirmativo. Dios no necesita nada de eso. Sin embargo, el plan de Dios siempre ha sido con la humanidad. Y la humanidad, a través de todos los tiempos, también ha querido ser protagonista. Es verdad, la Biblia dice que los hombres son como dioses, porque hay hombres que tienen intelecto, hay hombres que tienen supremamente una vida posicional muy bien, influyen en los demás, como Jod, que influían en los demás. Decía Jod que los jóvenes les respetaban, los ancianos callaban, cada uno ponía su mano en la boca porque era un hombre influyente, tenía posiciones, pero nada de eso le importaba. Él sabía que su redentor estaba en el cielo, era un hombre influyente, Jod. Sin embargo, la autojustificación le llevó a perderlo todo para Dios darle una que otra enseñanza, y luego de esto Dios lo bendijo nuevamente, porque es que hay veces que hay cosas que el hombre tampoco puede ser tan perfecto. Gloria a nuestro Jesús. Entonces, esta palabra de Dios, Dios la dejó para eso, para que fuese leída todos los días, para que fuese comprendida y para que el hombre pusiera su fe en ella. Y no para estar diciendo, Jehová, háblame desde aquí, Jehová, háblame desde allá, Jehová, voy para el centro, háblame en el centro. No, la Biblia, Dios la dejó para eso, para que el hombre la leyera todos los días, la comprendiera, pusiera su fe en ella y su vida fuera fundamentada en ella. Por eso la Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios. Dios no tiene que estar diciéndole por profecía a todo el mundo, sin santidad nadie me verá, sin santidad nadie me verá, porque la Biblia ya lo dice. No hay necesidad de Dios poder exagerar esta palabra a todas las condiciones cristianas a nivel mundial. Jamás. Dios nunca dejó su palabra para eso, la profecía para eso. Es su palabra que el hombre debe seguir. Cuando el hombre sigue esto, debe de creerla y afirmar y poder tener toda su fe puesta en las Sagradas Escrituras, de tal manera que el hombre pueda ser un hombre grande en Dios según crea lo que está escrito. Ahora, lo que está escrito es de suprema importancia porque son cosas que nos van a llevar a ser una persona de bien, una persona diferente, una persona que es de Dios, una persona que influye hacia los demás, una persona que habla de Dios para que otros puedan conocerle también.
pero debe ser tenida en cuenta de que esta palabra también tiene muchísimas verdades que no fueron aclaradas por los hombres. Y con esto no estamos diciendo que la Biblia tiene errores, la Biblia es inerrante, ella no tiene ninguna clase de error. De pronto, una que otra coma, una tilde de transliteración, pero eso no significa que tenga errores. La Biblia es inerrante, ella no tiene ningún error, ella fue plasmada y escrita bajo lo que Dios quiso que dijera para que el hombre se informara de Dios y tuviera la palabra, la autoridad de Dios sobre la vida de ese hombre. Sin embargo, hay muchísimas cosas que los hombres de Dios escribieron y no esclarecieron enseguida por el tema abundante de los que se escribía en aquellos tiempos. Pero Dios también dejó que su Espíritu Santo nos llevara a unas conclusiones en las cuales nosotros podríamos interpretar algunos textos para que esos textos fuesen tenidos en mucho tiempo bajo la lupa para querer entender qué fue lo que Dios quiso decir a través de estas profecías en aquellos tiempos que no había tanta tecnología, no había tanto conocimiento en otras naciones hablando, sino que hubieron muchas cosas que quedaron a la señal de silencio para que Dios arrojara luz más adelante con otros hombres que vendrían a descifrar algunas cosas. Pero la palabra de Dios también tiene que predicarse muy bien. Por eso, el que quiere predicar su palabra tiene que tener una vida de lectura diariamente, una hora de lectura, haciendo una forma gramatical y metafórica como lo hace la gallina. La gallina cuando está buscando, ella escarba y escarba y escarba hasta poder encontrar gusanitos o algún otro alimento con el cual ella pueda en ese momento merendar en ese tiempo. Y ella busca y busca, busca. De esa forma metafórica podríamos decir de que el hombre también debe de buscar en la Biblia de esa forma las cosas que Dios quiere enseñarle al hombre para que el hombre no perezca de inteligencia, sino que sea retroalimentado por su palabra y que esa alimentación va a traer unos nutrientes en la vida de la persona para que ninguna otra falla, ninguna otra falta de fe, ninguna otra cosa puedan remover al hombre de la fe hacia Dios. Pero tiene que ser bien predicada, porque en el momento en que puede ser mal predicada, puede atentar a la fe, a la fibra y a los comportamientos del hombre en cuanto a la creencia. Por eso es que hoy en día hay muchas personas que están confusas con todo este tipo de personajes que están predicando. Hay muchas personas que no están predicando muy bien su palabra, sino que lo que quieren es ser ellos es protagonistas, como un hombre llamado Guillermo Maldonado, que dice ser apóstol. Este hombre dice que el que no esté bajo la cobertura de su manto morirá del coronavirus. Y mucha gente está asustada, está notando de que si no tienen el aceite que este hombre tiene y cae sobre las personas, se los va a llevar esta falsa enfermedad. Entonces, mucha gente está asustada. Esto ha salido mundialmente en todas las redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, Data Crédito, todas estas redes sociales que existen hoy en día. La gente está asustada porque escuchó el mensaje del apóstol, porque es un apóstol, y este apóstol tiene autoridad apostólica según la gente, ¿verdad? Dicen de que el que no esté bajo la cobertura del manto de Guillermo Maldonado va a morir de coronavirus. Y este hombre lo que es protagonista, este hombre lo que quiere es influir el apostolado que él supuestamente Dios le dio, que no es más que una mentira, porque todo lo que predica es apostasía. Entonces, si analizamos, ningún hombre tiene que estar sujeto a la cobertura del manto de un hombre para poder vivir en Dios. Eso es falso. Lo que la Biblia sí enseña es que tenemos que estar sujetos a nuestros pastores para que Dios bendiga nuestras vidas. Eso es lo que dice la Biblia, más no lo que Él dice. Ahora, lo que tenemos que tener en cuenta es que este hombre quiere ser es un protagonista.
Y como este tipo de hombre predica, así hay muchos predicadores, muchas personas que quieren ser protagonistas, quieren enseñar sus propios ideales, quieren enseñar su propio estilo de vida, cosas que Dios nunca ha dicho. Por eso dice el capítulo 23, verso 31 del libro del profeta Jeremías, dice Jehová, he aquí yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. Porque es que cuando Dios no ha dicho, no se puede decir que Dios ha dicho, porque, vuelvo y repito, Dios sí hablaba anteriormente por profecía, pero en este tiempo ha hablado por medio de su Hijo, y su Hijo es la palabra de Dios. Esta Biblia que se llama, su nombre original, las Sagradas Escrituras. Es más, ni siquiera Biblia es un nombre que está en la Biblia, porque es una palabra del griego que significa biblos, que significa un solo libro. Entonces, o varios libros o varios tomos. Eso significa de que la Sagrada Escritura tiene toda la potencialidad de poder decirle al hombre cuál es su propósito, cuál es su vida, qué es lo que realmente busca y también cuál será su final, porque todo lo tiene la Biblia, es la autoridad que tiene la palabra de Dios. Hay que creer más en la palabra de verdad que en lo que dicen otros hombres. Por eso hay muchísima gente, y esos nosotros lo estábamos diciendo la vez pasada, que es que hay muchos hombres que comienzan a predicar un mensaje totalmente alarmante, retroactivo. Por ejemplo, en algunas partes de República Dominicana, cuando se sale a la calle a predicar, el predicador que no corre, no se mueve y no brinca en la calle, ese predicador no sirve, no tiene unción, no es de Dios, ese predicador le hace falta. Y eso es lo que el concepto que ellos manejan. Si se van a otras partes, esos hombres que vienen de otras partes a predicar, por lo más, esto es Estados Unidos, vienen a predicar un mensaje proféticamente. Los mensajes proféticamente queremos decirle que todo mensaje, todo mensaje que se predica, es que el que predica es el que lleva una enseñanza o un sermón hacia lo que Cristo quiso decir, lo que Dios quiso decir. O sea, todo aquel que predica, predice algo de lo que está dicho. ¿En qué forma predice? En que la enseñanza que debe llevar un objetivo y un propósito, el cual será influenciado en el auditorio sin necesidad de que él lo diga, porque ese es el fundamento y la originalidad de la palabra. No hay necesidad de que él diga, bueno, mi propósito es este y mi objetivo es este. No hay necesidad, porque la misma palabra toma ese entorno en medio del auditorio. Cuando el hombre predica, ese mensaje va directamente a cada una de las personas que están en ese auditorio sin necesidad de él llamar por lista, porque esa es la autoridad que tiene la Biblia. Eso significa que no hay necesidad de tener un mensaje profético, porque los mensajes proféticos realmente no existen. Lo podríamos decir, y yo sé que mucha gente me va a decir, ¿cómo que esto no va a existir? Si yo, no, eso no existe, porque la Biblia, cuando un predicador es un predicador llamado por Dios, Dios va a hablar por medio de él sin necesidad de que él se dé cuenta, porque él no va a hacer una encuesta después que termine el culto diciendo, Dios te habló por medio de mí, ¿qué te dijo? Eso es algo que es ilegal. El mensaje profético realmente no existe. Ahora, ¿en qué sentido no existe? En el que yo diga, yo te traigo un mensaje o una predicación profética. De esa forma no existe. Pero el mensaje en sí, por medio del cual el hombre predica, sí lleva a profecía. ¿En qué sentido? En que Dios le habla a cada uno una palabra que Dios está necesitando. Pero eso no lo dice el hombre, eso lo hace Dios, porque el hombre no tiene autoridad ni poder de decirle a una persona, así te digo yo, jamás. El hombre no tiene poder para eso, para decir,
yo te hablo, yo te digo y te mando. No, jamás. Por eso la Biblia dice en Josué 9, mira que te mando, que te esfuerces. Eso lo dice Dios. No se lo dijo Moisés a Josué, no se lo dijo ningún otro líder, se lo dijo el mismo Dios. Mira que te mando. O sea, el mismo Dios mandaba a Josué. Él mismo no se mandó porque tampoco podía. Por eso podríamos decirlo, y con todo el respeto que se merecen esos hombres que dicen ser de Dios, el mensaje profético no existe. En el sentido de que yo profetice por Dios, porque la Biblia dice que Dios está en contra de aquellas personas que hablan por Él cuando Dios no ha dicho nada. Por eso, aquí está el pasaje es muy bien claro, dice el verso 31 del capítulo 23 de Jeremías. He aquí yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho. Y es que Dios no ha dicho. ¿Saben por qué Dios, hermanos que nos escuchan por medio de esta revisión y si después este mensaje va a ser reenviado? Dios no necesita todo este tipo de espectáculos para hablar, porque para eso está la misma Biblia. Ahora, si fuese así, entonces Dios, sabiendo ese tipo de problemas, no hubiera dejado la Biblia, sino que el Evangelio se hubiese predicado oralmente, también tuviera más problemas, porque si el Evangelio hubiese sido predicado oralmente, una cosa dice un hermano por acá, otra dice otro por acá, y después de 2000 años, cada uno de los que estuviera representado ese mensaje no estuviera de acuerdo con las primeras versiones de los apóstoles. Entonces, tampoco Dios iba a permitir eso, pero para eso Dios dejó las Sagradas Escrituras, para que el hombre se guiara y enseñara, y Dios enseñara a través de este hombre lo que Dios quiso decir en su palabra. Por eso no había necesidad de mantener un mensaje profético. Los apóstoles nunca tampoco lo hicieron. Ellos les recordaron al pueblo cuál era su verdadero pecado, entregar a Jesucristo. Pero si se arrepentían, vendrían del tiempo del cielo, tiempos de refrigerio y tiempos de, aleluya, sanidad para muchos pecadores. Entonces, ese mensaje, que yo te traigo un mensaje profético, ese mensaje no existe. ¿Por qué no existe? Porque la misma Biblia en sí ya está diciendo realmente lo que el hombre merece. ¿Qué es lo que trae un hombre entonces cuando predica? Un hombre cuando predica verdaderamente, sin ser el protagonista él, Dios trae una palabra que él ni él mismo sabe qué es lo que va a decir, porque ni el predicador sabe qué es lo que Dios le va a decir a las personas que están en el auditorio. Por eso decimos que el mensaje profético no existe. ¿En qué forma? En que yo decía, Dios me ha enviado para traer tu mensaje profético y Dios te dice hoy te voy a bendecir. Y si Dios no quiere bendecir ese día, ¿qué con esa palabra? Queda en el aire. ¿Quién se va a agarrar de ella? Entonces mucha gente dice, Dios me ha fallado, Dios no me escucha. Eso que dijo el hombre no sé si era verdad o será mentira. Fui yo engañado una vez por una mujer profetizándome una cosa que no era así, yo me la creí. Eso significa de que Dios no todo el tiempo está hablando. Es verdad, en la antigüedad se habló audiblemente y, y con eso no estamos diciendo que una persona no puede escucharla. Sí, de una o dos, sí puede escucharla, pero yo estoy seguro de que de 20 personas, a uno solo Dios le habla audiblemente. Y con esto no estamos diciendo que Dios no lo puede hacer, sí lo puede hacer, pero para eso está la Sagrada Escritura. Lo que pasa es que hay mucha gente que a veces no comprende totalmente el Evangelio porque le es muy difícil captarlo y entenderlo. Entonces Dios recurre a ese síntoma que tiene una persona de no poder entender, no poder captar. Dios recurre a ese medio, ya sea la voz audible o ya sea la profecía. Pero en estos casos, Dios siempre quiere que el hombre reaccione mediante la palabra de Dios, porque el mensaje profético realmente, cuando un hombre lo dice, no es verdad. El mensaje profético es algo inventado por el hombre para llamar la atención del auditorio, que todos estén pendientes hacia ver qué es lo que él dice. Hay algunos que lo dicen y tampoco les sale lo que realmente quieren decir, porque ellos endulzan sus lenguas y que Jehová que ha dicho
y Dios no ha dicho nada. Entonces, la otra parte sería de que como muchos predican, que aquí traigo un mensaje profético para que tú te actives y tú te reactives la fe y camines en un ambiente sobrenatural, que tú puedas sentir que vas en el aire. Vea, eso es mentira. La Biblia ya dice que con Cristo estamos juntamente crucificados. Ya no vivo yo, mira lo que era en la carne, ahora lo vivo en Cristo Jesús. Y que con Cristo estamos en lugares celestiales. Eso lo dice la Biblia en Efesios, demostrando la altura que tiene la iglesia. Pero no significa de que nosotros vamos a caminar, no, eso es mentira, sino que todo eso es programado. Por eso es que mucha gente se apropia de lenguajes que no son los adecuados para poder sentirse ellos protagonistas, no fundamentando bien la iglesia, pero la originalidad de todo lo tiene la palabra de Dios. Por eso es que hay mucha gente que dice, traigo un mensaje profético, te traigo una palabra de Dios, Dios me dijo esta mañana que te dijera a ti, aunque eso puede ser verdad, que Dios le haya hablado a algún predicador y Dios me dijo esto y esto, pero hasta ahí. Si todo el mensaje se la pasa con eso es eso pierde realismo, porque de pronto Dios sí se lo dijo, pero si empieza todo el mensaje con lo mismo, entonces se está exponiendo él y no poniendo la gloria de Dios por delante. Por eso que hemos todo ese tipo de personas diciendo, ahora mismo yo decreto que Dios te va a bendecir. El decreto es una palabra original de Dios, donde cuando Dios lo dice, lo hace instantáneamente. Por eso nadie puede decretar sobre un ser humano. Ningún ser humano puede decretar sobre otro ser humano. ¿Por qué no puede? Porque el decreto es algo que se dice y se cumple inmediatamente. Y una persona no tiene la autoridad ni la capacidad para poder decretar algo y que se ejecute instantáneamente, porque para esto tiene la autoridad solamente Dios. ¿En qué sentido? Anteriormente, los reyes, los reyes de la tierra, los que estaban como reyes en esta tierra, hacían un edicto, ese edicto lo convertían en decreto poniéndole el sello y todo lo que decía ahí tenía que ser cumplido insofactamente. Eso era un decreto. Nadie podía abolirlo, nadie podía incumplirlo. El que lo incumplía era merecedor de muerte. Pero el primer rey de reyes que hizo los decretos, lo hizo fue Dios, cuando decretó sobre la tierra hierba verde y salió ¿qué? Instantáneamente. Eso es lo que es un decreto. Una palabra dicha que se cumpla instantáneamente. Por eso nadie puede decretar porque es una palabra divina de Dios. Los reyes de la tierra decretos, pero eran escritos en hojas para hacerle valer la palabra al rey y que su palabra tuviera autoridad. Bajo ese régimen lo hacía y era pena de muerte el que no lo cumplía para que se respetara la palabra del rey. Por eso esos decretos funcionaban de esa forma. Por eso Daniel, cuando fue echado en el foso de los leones, ese era un decreto que habían firmado. Sin él darse cuenta, lo firmó. Todo aquel que no adore a los reyes, que no sean conocidos, sino que adoren a otros dioses, sea echado en el foso de los leones. El hombre firmó y el hombre no pudo hacer nada por Daniel, porque era un decreto y los decretos no pueden ser abolidos. Y dice la Biblia que Daniel recibió ayuda divina del cielo, porque lo que era realmente era que Dios no estaba de acuerdo con ese decreto, porque era un decreto totalmente aborrecible. Y Dios envió a su ángel, el cual le dio 2 cachetaditas a cada león y los leones se durmieron junto a Daniel. Entonces, eso es lo que es un decreto. Ahora, hay una frase bastante popular, inclusive hasta en el pueblo de Dios, una frase que encierra mucho, una frase que de pronto mucha gente la dice porque no tiene conocimiento, porque no estudia, porque no tiene de pronto esa capacidad de ahondar en varios temas y decir, hermano, yo creo que esto, sino que todos copian. Por eso, cuando Juan
el apóstol estaba en Éfeso diciendo que había muchos falsos anticristos y muchos falsos maestros enseñando, no había necesidad de que ninguno fuese enseñado por ellos, sino que el Espíritu Santo con su santa unción nos enseñaba. Eso es lo que quiso decir Juan. ¿Por qué? Porque había muchos hombres enseñando cosas y hay mucha gente enseñando cosas que realmente no saben ni lo que significa, sino que como lo escuchan en otro y como la palabra suena bonito y como los mensajes son bien adornados y como hay cosas que son bastante importantes en medio del mundo espiritual, y eso cuando entra, es como la palabra que dice que es como una espada de doble filo que entra, y eso es la Biblia. Entonces, si una palabra de la Biblia se utiliza para eso, obviamente eso va a entrar, pero no hace el efecto que debe hacer porque Dios está dándose cuenta que no está siendo utilizada esa frase para lo que realmente Dios quiere que se haga. Hay muchísimas frases en la Biblia que son mal utilizadas, pero hay una de las frases que más está siendo utilizada, mal utilizada en este tiempo, y es yo declaro. Esa frase es muy famosísima, es una frase que está tomando muchísima importancia, y más en este tiempo donde muchos hombres de Dios quieren ser protagonistas de esta enfermedad que existe y quieren estar declarando y dicen, yo declaro sobre ti sanidad si tienes el COVID, yo declaro sobre ti un día de bendición, yo declaro sobre ti puertas abiertas. Todo eso está bien dicho. Pero si nos ponemos a analizar y nos ponemos a investigar bien qué significa esta frase, la frase original está más nutrida en todo el Antiguo Testamento y se utiliza más para un significado que para el otro. Por ejemplo, la palabra declarar viene del hebreo original agat, que es una palabra que tiene una raíz primitiva y que es propia, y que como es propia, nada más se puede utilizar para esa sola ejecución. Por ejemplo, la palabra declarar viene del hebreo agat y significa afrontar. Esa es la palabra original. Y miren el error en que lo vamos a dejar usted en esta hora para que usted no caiga más. El error que está utilizando muchísima gente para poder decir cosas que Dios no ha dicho, ni que el hombre pueda decir. Porque las cosas que le pertenecen a Dios no hay hombre que las pueda refutar ni que le pueda añadir. Por eso Dios le dijo a Moisés, no le añadas a esta ley. ¿Para qué no le va a añadir? Para que no se comprometa a Dios con lo que se dice. Pero también tampoco le disminuye para que muchos no se den cuenta que Dios es menos exigente. Jamás. Eso no era la idea. La idea era que se escribiera la ley tal cual como estuviera escrita. Que ella en sí misma tendría el peso de ejecutar y de dar vida. Porque eso es la ley. Por eso es la palabra de Dios. No tiene necesidad de que el hombre le añada ni le disminuya. Entonces, una persona cuando está diciendo, yo declaro, está diciendo una frase que no tiene nada que ver. Una frase que no es actualmente para uno poder apoderarse de ella y cambiar situaciones. Porque lo que realmente significa la palabra declarar es afrontar. Ahora, ¿qué significa afrontar? Encarar dos cosas o mantenerse en una actitud de oposición ante un problema. Entonces la frase está mal dicha. ¿Por qué está mal dicha? Porque si la afrontar, la palabra declarar, viene de la raíz primitiva, es una raíz primitiva, podríamos decir que es una palabra etimológicamente hablando propia, que significa agat, afrontar, que significa mantenerse en actitud de oposición ante un problema. Entonces, a una persona decirle yo declaro, entonces le estaría diciendo yo afronto, no tiene ninguna, podríamos decir, ninguna ejecución, no tendría
ningún tipo de pensamiento bueno ante ese problema. Porque, por ejemplo, yo al decirle a una persona, yo declaro bendición sobre ti, estoy diciéndole, yo afronto bendición sobre ti. O sea, yo me mantengo en actitud de oposición ante ese problema. No, eso no encaja bien en lo que realmente la Biblia enseña. La Biblia enseña que cuando una persona está declarando, está actuando mal, porque el único que puede darle esa caracterización a esa palabra es el propio y mismo Dios. Por eso es una frase que es supremamente mal dicha por muchos. Porque con esto estamos nosotros tomando autoridad y poder para cambiar lo que Dios ha querido demostrar. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si una persona está padeciendo un problema a causa de lo que Dios haya dicho, sea pecado, sea prueba, sea actitud, lo que sea, si Dios tiene esa persona así, ¿cómo yo voy a declarar bendición o voy a declarar salida de emergencias? Ese problema sí es Dios quien ha tenido a esa persona así. Ahora, los jueces tampoco lo hacen por sí mismos, aunque son autoridad. Ellos mismos dicen, por la autoridad que me confiere la República de Colombia, de la ley, de la Constitución Política del año 1990, yo lo declaro marido y mujer. Pero no significa que él es lo que está declarando, es por la autoridad que le confiere, ¿verdad? Y dice también, por la autoridad que me ha dado el juzgado tal, yo lo declaro culpable y usted tiene 45 años y medio de cárcel. Gloria a Dios. Pero no es él quien lo hace, dice, por la autoridad que me confiere. Inclusive, hasta los pastores que dan una ceremonia, dice, por la autoridad de Dios, yo los declaro, pero no a él, porque por eso dice la Biblia, que lo que Dios juntó no separe quién, porque es que el hombre reconoce que Dios está por encima de él. Eso significa de que el hombre no puede declarar, al menos que sea un juez, pero que alguien le otorgue esa autoridad. Y si Dios no nos ha dado a nosotros autoridad para afrontar y mantener la actitud en oposición de un problema, no lo podemos hacer. Esa frase está mal dicha, es una frase de cajón, que al oírla muchos creen que ya ha pasado todo. Pero yo he visto personas que le han sido declarado muchísimas cosas y siguen con la misma actitud. Eso significa que Dios no ha tenido totalmente la autoridad de decirle a esa persona, es así como dice mi siervo. No, jamás, si Dios no está para ser aprobado por el hombre. Es lo que Dios decida sobre esa persona, sobre esa situación o sobre cualquier cosa. Por eso decimos, es más, cuando la Biblia habla sobre declarar, la mayoría de veces habla sobre afrontar, pero hay otras también, otras frases sobre declarar, es que a muchos hombres, como Nehemías, cuando va a reconocer el pueblo que ha quedado sin muros y sin sepulcro, él le dice, y yo llegué de noche y paseé, y ni siquiera les declaré lo que íbamos a hacer. La palabra declaré ahí significa, ni siquiera les manifesté, porque es una palabra que no significa afrontar ahí, sino que significa es, no les conté nada. Declarar es eso, decir algunas cosas. Entonces, o sea, en el sentido que dice Nehemías. Entonces, cuando una persona diga, yo declaro que este día va a ser de bendición, ya la Biblia ya lo dijo. Porque dice, el bien y la misericordia te seguirán todos los días si Jehová es tu pastor. Entonces, si una persona dice, yo declaro bendición sobre ti, la bendición de Jehová
es la que enriquece y no añade tristeza alguna. O sea, ya nosotros, lo que pasa, qué es lo que realmente ocurre? Es que la gente ha dejado de colocar su fe en la palabra de Dios. Entonces, lo que dice otro, a eso es el que se le cree. Y como eso es lo que está funcionando, a eso es lo que más se le hace caso. Pero la Biblia, antes de que un hombre declare sobre ti alguna cosa, ya la Biblia lo dijo. Ya la Biblia lo dice. Por eso dice la Biblia en el verso 29 del capítulo 23, que este es nuestro versículo énfasis. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra, porque más importante es la palabra de Dios que un sueño, porque eso lo dice la Biblia, y que una profecía. Eso es más importante, la palabra de Dios. Y como ahora no tenemos esa misma forma que tenían antes los hombres de poder hablar a través de los profetas, Dios nos ha hablado en este tiempo por medio de la palabra profética más segura, que es la Biblia. Eso significa que la Biblia sirve para todo. No hay necesidad de buscar un profeta que Dios nos profetice cuando la Biblia ya dice nuestro futuro. Nuestro futuro está en las manos de Dios y Él se encargará de él. Por eso dice, Jehová cumplirá su propósito en mí, dice la Biblia. Y como lo dice la Biblia, dice, pero tampoco abandones la obra de tus manos, porque también en ese propósito nosotros podemos decaer, entonces Dios también nos va a ayudar. Todo lo que dice la Biblia es algo, perdón, todo lo que dijo un hombre sobre ti, que Él te va a bendecir, que Él te va a decir, ya la Biblia lo dijo. Yo declaro sobre ti un matrimonio bendecido, un matrimonio con hijos. La Biblia ya lo dijo. La Biblia dice que todo aquel que busca a Dios, Dios bendice hasta la tercera y cuarta generación. Ya la Biblia lo dijo. Lo que pasa es que hay mucha gente que no le coloca la fe adecuada a la Biblia porque no la creen como realmente debieran de creerla. Pero cuando el hombre realmente atienda a la Biblia, a la palabra de Dios y la crea realmente como debe creerla, entonces no existirán tantos charlatán por ahí diciendo cosas que no son bíblicas, que son propias de ellos, que son solamente gente para ser protagonistas, para ser mostrados como el hombre de Dios, como el hombre que Dios usa, el hombre que Dios, cuidado con el hombre que Dios usa, porque a Usa Dios lo mató por agarrar el arca del pacto. Entonces, ¿qué es lo que realmente Dios está buscando? Que el hombre crea más en su palabra que en profetas, que en profecías y que en hombres que traigan mensajes proféticos, hombres que declaren, hombres que decreten. El declarar solamente lo enseña la Biblia como cosas que realmente sucedieron a través de toda la historia, pero la palabra original y de la raíz primitiva significa es afrontar, que significa mantenerse en actitud de oposición ante un problema. Eso es lo que significa. Sin embargo, la Biblia tiene otros versículos para enseñar realmente lo que debiera una persona de aprender. Vuelvo y repito, y con todo el respeto que se merecen nuestros oyentes, hay mucha falta de fe en la Biblia. Mucha falta, la gente se desespera mucho, la gente a veces no cree, muchas personas a veces no leen la palabra, entonces andan desesperados. Por eso dijo Jesús que no se turbe vuestro corazón. En la casa de mi padre muchas moradas hay porque mucha gente se desesperaba y Jesús veía el desespero en ellos. ¿Qué pasaría después de que Jesús desapareciera? Jesús lo dijo, en la casa de mi padre muchas moradas hay, no se turbe vuestro corazón. Y entonces creían, se fortalecían en el Señor Jesús. Después el hombre aquel que se iba a asesinar cuando la cárcel se abrieron todos y se escaparon todos los presos. El hombre, Pablo le dice, ¿qué vas a hacer? Y dice, no, el hombre se iba a asesinar y Jesús, Pablo le dice, ¿qué vas a hacer? ¿Qué haré para ser salvo? Entonces Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Eso se lo dijo Pablo al hombre macedonio. Y el hombre creyó y fue salvo toda la casa. Pero
Eso no significa de que todos los que crean van a ser salvos todos, porque todos no van a ser salvos. Eso es una realidad. Lo que pasa es que a veces se utilizan mal los versículos, pero Dios, si te ha prometido salvar a tu familia, Él lo ha prometido. No es hombre quien lo ha prometido, es Él. Y si Él lo ha prometido que se salvarán los tuyos, si Él te lo ha prometido, si Él no te lo ha prometido y solamente está siempre a la expectativa y tú tienes fe, eso es otra cosa. Pero si Dios te ha prometido que tus familiares serán salvos, Él lo hará. Así sea después de la muerte, pero Él lo hará. No sabemos cómo, pero Él lo hará. Sin necesidad de preguntarle, Él lo hará. Pero no podemos estar diciéndole a todo el mundo que una persona, porque crea en Jesús, los demás van a ser salvos cuando no ha sido así, que muchas mujeres han perdido sus hijos en la droga y no fueron salvos. Entonces uno tiene que saber decir qué es lo que realmente está ocurriendo, pero sí lo que debemos tener es una fe genuina y suprema sobre la Biblia. Que nadie ni nada nos arranque nuestra fe de la Sagrada Escritura, porque ella es la que nos va a llevar al cielo y ella es la que nos va a sustentar, ella es la que nos alimenta, ella es la que nos fortalece, siempre y cuando creamos en Dios, ella es la que nos alienta, nos lleva a un proceder, nos lleva a un actuar, nos lleva a un seguir, nos lleva hacia adelante, prosiguiendo al blanco, no mirando otras cosas, no mirando el mundo, ella es la que nos lleva a Dios. La palabra de Dios es la que nos da todo lo que realmente merecemos. Si necesitamos triunfar, si necesitamos éxito, si necesitamos tantas cosas, ella nos los dice. No hay necesidad que un hombre venga y te profetice. Así te dice el Señor, yo te voy a dar esto porque ya Dios te lo dio todo. Aleluya. Él dice que Él nos dio un enemigo vencido, que es Satanás. Y un día el mismo Dios lo aplastará debajo de nuestros pies, pero es el mismo Dios. No hay necesidad de estar pisándolo ni estar cogiendo de la cabeza y machacándosela porque eso no es real. Dios un día derrotará tanto a Satanás que lo mantendrá debajo de nuestros pies, pero Él mismo, no nosotros. Pero hay que creer las promesas que Dios nos ha hecho y cuando comencemos a creer a la palabra, dejarán de existir tantos lobos y tantos apóstoles que tienen a este mundo evangélico, lo tienen dañado y lo tienen podrido por su sistema de predicación, por su sistema de ideología y por sus cosas que no son sino nada más que pura iluminación deslumbrante, estrellas sin brillos y tantas cosas perturbantes que estos hombres tienen y que no enseñan la Biblia, no enseñan a Dios, no enseñan nada, solamente quieren es dinero, ser protagonistas, pero Dios un día los llamará a cuenta y les tendrá que decir por qué los condenará. Pero creamos más en la palabra de verdad. No se ponga a estar creyendo en el que yo decreto, yo declaro que sobre ti vendrán muchísimas bendiciones. Las bendiciones ya están sobre ti. Dice la Biblia que ellas te alcanzarán. Tú no irás a buscarlas, ellas te alcanzarán. No tienes necesidad. Dice el rey, busca del reino de Dios y su justicia y las cosas que necesites serán añadidas. Eso lo dice la Biblia. No hay necesidad de estar buscando añadiduras. Dios mismo las añade. Entonces, querido hermano, querido amigo, pon tu fe genuina y verdadera sobre la palabra de Dios. Padre que estás en los cielos, Dios, en esta hora, en el nombre de Jesús, delante de tu presencia y delante de tu trono, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Gracias, Dios mío, por tu palabra. Bendice tu pueblo, bendice a los que nos escucharon, bendice a todos, Dios mío, los que estuvieron pendientes ahí, Señor amado, de tu palabra, Señor. Bendice a todos mis hermanos, Dios mío, mira los que estuvieron ahí pendientes, Dios mío, de este servicio virtual, Señor amado, de Escuela Dominical. Sea tú bendiciendo a todos mis hermanos, Señor. Tu palabra dice que todos seremos bendecidos por ti si te buscamos, Señor. Eso lo dice tu palabra, Dios mío. No hay necesidad que nadie, Dios mío, se venga a aprovechar de nosotros, a decirnos, a pintarnos cualquier idea, Señor, sino que tu palabra, cuando la creemos, ella se cumple en nosotros. Que esa es la originalidad que tú dejaste. Que tu palabra se cumple en nosotros sin necesidad de nosotros estar buscando otras cosas, Señor. Gracias te damos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Le damos gracias a Dios por todos nuestros hermanos que nos vieron a través de la red. La hermana Iris Sierra, la hermana Diana Chamorro, la hermana Adaluz Madrid, la hermana Luz Mila, Lady
Ricardo Calvo desde Bogotá, Daniela Muñoz, Bexabé Gutiérrez, Saray Mercado, Cindy Ramírez, Miguel Carvajal, Yarima Londoño, Yoleni Roble y Olinda Correa. Aquí hay una hermana que se llama María Ramírez, parece que la conocemos, gloria a Dios. Sean Dios bendiciendo a todos nuestros hermanos, gloria a Dios. Padre, gracias por todo, en el nombre de Jesús, amén y amén.